Hable mucho, hable poco, pero no se quede callado. Hable clarito, diga lo que quiera, no hable para adentro, hable para afuera. Bienvenidos a su programa La historia contada por todos. En el 2022, Villa de Leyva cumplirá 450 años. Si su familia llegó antes, o llegó a fundarla, o llegó después, es protagonista de esta historia. La historia contada por todos, Villa de Leyva, 450 años. Una realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Aquí llegan los lenguijeros del programa. Despierta, Villa, despierta. Despierta, Villa, despierta. Con estas acuciosas palabras pronunciadas durante la conmemoración de los 400 años de Villa de Leyva, Fray Alberto Ariza Sánchez, jefe provincial de San Luis Bertrán, nacido en 1903 en Aguada, Santander, intenta borrar otras que escribió en su libro Recuerdos de la Villa de Leyva, donde describe el letargo de 2 siglos que sufre el pueblo. Y la decadencia continuó. Hoy es un pueblo melancólico que languidece en añoranzas y pesares a la sombra del triste saucedal que en actitud de defensa guarda compasivos ruinas de iglesias, conventos y mansiones. Uno que otro edificio, al igual que caballeros venidos a menos, deja adivinar en sus apariencias la fortuna de otros tiempos. Un fuego invisible calcina implacable el terreno, va borrando hasta la última huella de vida y avanza atropellando el cerco de tunos y dividives, cardos y pencos y otros arbustos agresivamente espinosos que en bravía maleza se adentran por calles y plazas, se cuelgan desesperados de los agrietados muros, invaden las habitaciones y cubre irreverentes los seculares empedrados, mientras el viento de la inmensidad con furia misteriosa golpea sin cesar. Así estaba Villa de Leyva a comienzos del siglo XX. En carreteras se inicia una era de física conectividad. En 1925 se comienza la carretera del Centenario, que va a unir a Tunja con Chiquinquirá a través de Arcabuco. Por fortuna, en el camino se toparon con Villa de Leyva, un pueblo viejo, caído en el olvido. ¡Sorpresa! 5 años después ya se tenía conexión vehicular. De 1931 a 1944 se une Villa de Leyva Santa Sofía con la carretera Juan José Neira, llamada así porque pasa por la hacienda El Cárcamo, donde nació este general, héroe de la independencia que está ahí antes de cruzar el río Sutamarchán. Y en 1936 se comienza a trazar la carretera que va a unir Tunja con Chiquinquirá, pasando por Cucaita y Sáchica, una vez descartado el proyecto transversal de conectar por vía férrea los llanos orientales con el río Magdalena. Finalmente, Rojas Pinilla conecta el vecino municipio de Santa Sofía con Moniquirá, con lo cual se logra en medio siglo destaponar el valle de Saquencipá. Aparte de las romerías a la Virgen, pocas personas se aventuraban a pasar una noche en Villa de Leyva. El pueblo se dormía muy temprano y para el foráneo no había cama ni plato de sopa disponible. Pero a partir de 1920, las peticiones de albergue de los visitantes, familias de estudiantes en internado, investigadores y funcionarios que pasaban largas temporadas, impulsaron a las familias villaleivanas a acondicionar habitaciones en sus espaciosos solares. Así surgen hospedajes como el de las señoritas Ana y Rosa en la Casa Juan de Castellanos en 1930, el Hotel de Elvira Pinzón Borrás de Madero en 1939, el Hotel El Edén de Don Felipe Sánchez en 1950, el Hotel La Roca, propiedad de Carmelita Torres e hijos en 1956 y el Molino de la Mesopotamia del capitán Augusto Landines en 1958. Para estudiar, Bogotá o Tunja, no hay otra. Era como ir al extranjero. Villa de Leyva tenía una población pequeña, no establecida empezando el siglo. Estamos hablando entre 2.000 habitantes que había en 1850, según Ancísar, y 5.986 que quedaron registrados en el primer censo nacional del DANE en 1964.
El gobierno departamental no veía la necesidad de ofrecer educación completa, como en las ciudades intermedias, y las familias de hacendados mandaban a sus hijos para Bogotá, como ahora lo hacen los colombianos para especializarse en el extranjero. Las necesidades de mano de obra en las ciudades, especialmente en Bogotá, comenzaron a absorber población juvenil potencial que no se iba a ocupar en los campos. Así, muchos hijos de campesinos se aventuraron a iniciar una nueva vida en las ciudades. En octubre de 1899 se funda la Escuela Camilo Torres en la casa donde nació Antonio Ricaurte. Ahora tiene más de 100 años. Podría decirse que fue el primer recurso de formación básica en el municipio para la demanda local. En 1930 comienza en la vereda de Llano Blanco una escuela rural que ha deambulado entre las veredas de Capilla y Cardonal hasta acuñar su nombre recientemente de Colegio Luis Carlos Galán. La comunidad de religiosas de Santa Catalina de Siena estuvieron muy temprano impartiendo educación en donde las dejaban. Habían logrado establecerse en el claustro de San Agustín hasta que en 1944 salieron por orden del gobernador de Boyacá, Rafael Vargas, para establecer allí la Escuela Normal Rural de Señoritas Antonio Nariño. En 1948 se inicia la construcción de la escuela anexa por el pintor Luis Alberto Acuña Tapias, otro santandereano que nació en Suaita en 1903, quien obtuvo el apoyo de Rafael Azula Barrera, tunjano, en su momento ministro de Educación. Finalmente, en 1957, el Colegio Antonio Ricaurte fue creado por la Gobernación de Boyacá con el nombre de Instituto Libre de Recuperación. Sin acueducto, sin energía, sin telefonía, sin transporte, mejor dicho, hagamos un pueblo nuevo. El letargo de Villa de Leyva fue de un impacto tal que era más evidente el estado de abandono de un pueblo con racio abolengo al de muchos caseríos que se fueron formando a la vera de los caminos, donde las actividades agrícolas y la ganadería fueron creando comunidades prósperas. La villa, disidente y déspota con la ciudad capital, recibió su merecido. Fue ignorada a pesar de la vecindad. Todo llegó tarde y falta mucho por llegar a la villa. En 1936 se instaló la primera planta eléctrica cerca del Hotel Mesopotamia. Se quemó en 1945 y 3 años después instalaron otras 2 que funcionaron hasta 1964. Las obras de alcantarillado se iniciaron en 1940 y se prolongaron por más de una década. En 1950 se inicia la construcción del nuevo convento dominico de 2 pisos sobre la Plaza Mayor, obra magnífica que va a enriquecer su entorno arquitectónico. ¿Se imaginan la Plaza Mayor sin esta fachada que ahora es imagen mundial de esta villa? Menos mal, empezamos otros 50 años donde Villa de Leyva se propuso ponerse al día en servicios públicos esenciales, como el nuevo hospital que el 25 de marzo de 1959 nació con el nombre de San Francisco, fundado por el doctor Miguel Arturo Ruget. ¿Y qué hacemos con lo que queda de las casas y edificios antiguos? Es como ver un museo de arte con todos los cuadros tirados en el piso. Maestro Acuña, haga algo. Sí, a él se le debe el emprendimiento de urgentes restauraciones como las del claustro de San Francisco en 1954, que se habilitó para hospital, aunque tocó esperar a que primero le agregara espadaña y camarín. Y bueno, también estaba ocupado dándole vida al claustro de San Agustín. A partir de la declaratoria de Monumento Nacional, el maestro Acuña inició obras de recuperación en la Real Fábrica de Licores, la casa donde se celebró el primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, a la que agregó un jardín dedicado a los próceres, y la casa de don Juan de Castellanos, donde se estableció finalmente la alcaldía municipal. De sus encerramientos y adiciones caprichosas en fachadas, se le ha criticado su arbitraria interpretación de estilos, pero con el tiempo estos elementos, que ya no se tocarán, nos han salvado del voraz apetito de transformación que ejercen los comerciantes en el centro histórico. Buenas noches.
Sin vías, ¿para qué carros? Antes de las carreteras se viajaba en tren a Bogotá por Samacá o Chiquinquirá. Mi tía Carmen vino a recoger a mi mamá, que vivía con mis abuelos en la vereda de Capilla, donde ella nació. El viaje lo hicieron en 2 días a pie hasta Samacá. Al amanecer del segundo día, esperaban el tren en la estación que recogía a la gente en la cumbre arriba de Samacá. Mi mamá no conocía el tren y a mi tía no se le ocurrió contarle cómo era. Así que cuando apareció saliendo de un túnel, la visión que tuvo fue aterradora. Vio salir de la montaña un gusano negro gigante que aullaba y echaba humo. Corrió despavorida y mi tía tuvo que perseguirla mucho hasta alcanzarla para volver a donde la gran máquina esperaba a los viajeros para llevarlos al siglo XX. El nombre mío es Álvaro Vicente Rodríguez Neira y nací aquí en Villa de Leyva. Tengo ya más de 50 años y 92 años, ¿cierto? ¿Sí? ¿92? sí, por ahí. Bueno. En esa época era todo a caballo, lo que más usábamos el caballo para ir a Samacá, ahí dejar los caballos y coger el ferrocarril para ir a Bogotá. Yo alcancé a ir por ahí efectivamente a la ciudad de Bogotá. De Bogotá. El tren se cogió en Samacá. Samacá. En Samacá se cogía el tren para Bogotá, porque era la vía más cerca en Samacá. La carretera primera que hubo era de Tunja, Arcabuco, a Villa de Leyva y Chiquinquirá. Después se construyó una por Sáchica, de Tunja a Sáchica, pasando por Samacá y a Sáchica, y de aquí a Sáchica había el ramal para Villa de Leyva. Estoy hablando con el señor Germán Borrás sobre la infraestructura del territorio en los años, entre los años 1900 y 1950. Aquí un familiar tuvo carro de muchos años atrás, que fue Miguel Ramón Borrás, de los primeros carros que me acuerdo yo. El otro era, ¿quién era? No, a Carlos Rivadeneira era el otro que tenía, sí. Fue de los que primero tuvieron carros. A Tunja había un bus que daba por Arcabuco. La Reina, ¿no? Duraba, digamos, para viajar uno de aquí a Tunja, eso era mediodía, porque había veces se toteaban las llantas y hasta que no las arreglaran, eso era todo a mano, echarle aire con las llantas, y eso era complicado. Bueno, eso era una vida muy amarga también, porque así llevara urgencia o usted a ir a Tunja, pues tenía que esperarse, porque ¿qué más podía hacer? ¿Y ella se estacionaba aquí en la roca, o qué? Allá al frente del local que era mío, ahí paraban ahí. Al frente de los arcos. Había una mata de bugambil inmensa, en una vaina de concreto, y ahí se estacionaban y recogía a la gente. La obra de ingeniería civil más grande que se haya acometido en la región fue el puente Laureano Gómez, regalo del gobierno a los sofileños después del 9 de abril, en reconocimiento a que un copioso número de voluntarios del municipio de Santa Sofía tuvieron que cruzar a pie de noche el río Crecido, que allí tiene el nombre de Sutamarchán. Y vaya que es un río bien peligroso, y les impedía avanzar hacia Bogotá. Fueron a defender el Palacio de Nariño al día siguiente del 9 de abril. ¡Qué carrerita! Ahora tenemos carreteras pero estilo trochas para parecer más rústicos, más western, o mejor, ideales para el turismo de aventura, cuatrimotos. Golpee a ver si le dan posada. En Villa de Leyva el turismo se generó desde la demanda, no desde la oferta.
empezó a ser atendido por familias muy tradicionales de Villa de Leyva, atendido por sus propietarios. María Cristina Madero nos cuenta sobre los primeros hoteles, el de su abuela Elvira Borrás Pinzón de Madero, el de las señoritas Ana y Rosa, el de doña Carmen e hijos. Mi abuela más o menos funda su hotel en 1938 y obviamente empieza de lo pequeño a lo grande y con las cosas elementales que había en Villa de Leyva. Para ese momento había habido como 2 pensiones, de lo que me han contado, pero 2 lugares donde hospedaban muy poquita gente. Una era en la casa de María Teresa Borrás, al frente de la casa del primer congreso, que hospedaba 3 o 4 personas en su casa, en el segundo piso. Y antes de ella, las hermanas Castellanos en la casa de don Juan de Castellanos. Es en el centro comercial, ¿cierto? Esa casa hermosa que era de ellas, ahí también de 2 hermanas solteras. Ellas, en ese lugar, ellas tenían como, hospedaban gente, 4, 3 personas, 5 personas que venían a Villa de Leyva. Cuando mi abuela decide poner su hotel, ya los otros 2 no existían y ella echa mano de lo que encuentra. O sea, en esa época ponían unos colchones de tamo que eran duros y ella manda hacer de las fincas que le quedaron del abuelo, recoger toda la lana de oveja y mandar a hacer unas colchonetas de lana de oveja que eran mullidas, mandar tejer con las hilanderas de suta y con las que venían a la plaza, las cobijas, hacer las almohadas de lana de oveja, todo, y empieza a hacer su hotel y llegó a hospedar casi, digamos, hasta 20 personas. Con el tiempo, cuando iban llegando los empleados de las entidades que fueron creando, como la Caja Agraria, como el hospital, como esas cosas, vivían donde ella. Y ya yo creo que como en el año, después del 45, debieron empezar a aparecer los otros hoteles, que yo creo, de lo que entiendo, fue el Hotel El Edén, que fue un hotel muy lindo, que lo manejaba doña Elena, que era una señora que manejaba eso a la perfección, era del señor Sánchez, de don Felipe Sánchez, que también fue alcalde de Villa de Leyva. Y después yo no creo, La Roca también se hizo y vinieron muchos más. Cuando habla usted ya de la empedrada de Villa de Leyva, ya habían pasado muchísimos años y ya existía en ese momento el Hotel Mesopotamia, que ese yo creo, estoy casi segura de que lo hicieron en la primera administración de mi papá, porque yo me acuerdo haber ido a la inauguración del hotel, que era obviamente una casa, un molino viejo, que se lo entregan a una familia y ellos lo adecúan como un hotel de turismo, y ese sí era netamente digamos, de un turismo de muy alta calidad, de muy alto vuelo, pues. Nivel, sí. Nivel, sí. En septiembre de 1958 se ejecuta la expropiación del molino de la Mesopotamia por orden del presidente Gustavo Rojas Pinilla, a quien ejercía su dominio el señor Manuel González Umaña, para convertirlo en un hotel. Mesopotamia, me acuerdo yo de los González. Ellos les quitaron eso y fue terrible. Yo fui, le sacaron todo, le botaron a la calle todo esto. Es que nadie sabía, ya llegaron pum y le sacaron todo. Entonces a mí sí y alguien me comentó que estaban sacando todo, yo fui a mirar. Y les tenían todo, las camas, todo, les sacaron ahí. Y les dieron un carro porque ellos tenían familiares en Santander. Y el camión les cargó todo y se lo llevó. La letra con sangre entra. Boyacá en 1905 tenía una población aproximada de 503.000 habitantes y solo el 2% de ella estaba estudiando. Era una de las más bajas en el país. Villa de Leyva no era la excepción. La mayoría de villaleivanos que nacieron entre 1900 y 1950 tienen su propia historia del paso por las escuelas. Los invitamos a leer algunas de ellas en el libro inédito Memoria Histórica e Imaginarios de Villa de Leyva. Para la muestra, un botón, o mejor, 3. Yo aprendí en la cartilla Charry. Acabé la primera y comencé la segunda y la terminé. Si hubiera seguido, aunque hubiera sido los 5 años de primaria, sería un picarito. En esa época enseñaban en pizarra. El profesor lo cogía a uno hasta que se le grabara el alfabeto de memoria.
Repetía y repetía hasta que se le encajaba a uno. Ese era el modo de enseñar. Al que no fuera a misa lo cogía de las manos y con la férula ¡tas! Le pegaba. O si no, le cogía a uno la cabeza entre las piernas y le daba en las nalgas. Adolfo Velázquez. El colegio era en San Agustín y lo tenían muy bien arregladito. Allá enseñaban bastante unas monjas muy buenas personas. Los castigos eran arrodillarnos en un pretil, un ratico, pero no eran muy rígidas de castigar. Las monjas eran muy pobres, casi no les caía platica. Cuando yo entré, alcancé a conocer como 50 o 60 niñas. Eso era como en 1916, y enseguida que entré al colegio murió mi mamá. Del colegio salíamos para profesoras. Yo duré allá hasta los 18 años y me estuve por ahí unos días soltera y luego me casé. Aura María Borrás de Páez. En las veredas no habían escuelas, solo estaba la escuela de varones, Antonio Ricaurte, y la de niñas. En ese tiempo no utilizábamos sino una pizarra y el gis. Ese era todo el instrumental de estudio. Mi mamá se educó con las terciarias, ellas se fueron del pueblo y eso quedó en ruinas. Después el Ministerio de Educación fundó la Normal, Luis Madero. Y escuchemos de viva voz dos relatos. Julia Cárdenas de Soler, de 79 años. Yo de niña empecé en la escuela anexa, ¿sí? Que era anexa a la normal. En ese tiempo era la normal femenina porque no había hombres, solo mujeres. Por eso se decía normal femenina para señoritas. ¿Y colegio? ¿Usted se acuerda? El colegio, sí, antiguamente era donde es el Instituto Humboldt. Después ingresé a la normal de señoritas que daban el título de normalista rural, que en ese tiempo maestro era el que sabía leer y escribir. Yo empecé a trabajar en Llano Blanco con Alice Cortés. Después de Llano Blanco estuve en el centro, ahí en el donde es el convento de los dominicanos, ¿sí? Ahí había antes como un instituto que era de los dominicanos y era muy bueno. Ese sí era de hombres. Noé Hurtado. ¿En qué escuela estudió usted aquí en Villahermosa? Aquí en la urbana. ¿Ah? Aquí en la urbana. La urbana, Sí, ¿sí? que era aquí de para allá. Sí. ¿En qué año más o menos es? Eso del 40. ¿Sí? Sí, de los 5 años o 6 años, o 39 o 40. Me acuerdo cuando estábamos estudiando, llegaban los curas en el día miércoles a enseñarnos a persignarnos y a rezar. Éramos mixtas. Había una sola profesora que se llamaba Elvia Otálvora. ¿Cómo? Elvia Otálvora, era de Arcabuco la profesora. Sí. Ella era la profesora. Nos enseñaban a hacer, sacar fique cada 8 días para hacer obras manuales. Se hacía apargates y se hacía muchas cosas también para el asunto de la limpieza de las mesas, unas brochas que se llamaban de fique, en colores. Bueno, y era muy estricta la educación, muy fuerte. Sí, claro, no, eso era una doctrina única, sí, bien enseñado uno que eso era con vara. Sí, eso era con vara, bueno, vara de rosa o vara de mimbre. Esto era delicado. Es que le daban a uno sus lamparazos. Bueno, eso era una vida muy sabrosa también, a la hora de la verdad. Mejor hacer un pueblo nuevo. Un pueblo desolado es un pueblo fantasma, sin gente de carne y hueso. ¿Para qué servicios? ¿Quién necesitaba agua, luz, teléfono, transporte? Pues en esa época Villa de Leyva surgió haciendo obras para
dejarlas aquí en beneficio de los habitantes de Villa de Leyva, como el acueducto que se trajo de Cane, las aguas se trajeron de Cane, esas aguas vienen desde Iguaque, arriba, una finca que se llama Iguaque. Mire, el agua era en pilas que se repartía. Había 3 pilas especialmente en la plaza, una, otra en San Agustín y otra por acá cerca, aquí en esta parte. Todos íbamos a coger el agua para el servicio, Agua potable, sí. Para el agua para el uso de las casas. Entonces vinieron de Bogotá y trazaron en las casas respectivas que había en ese momento, le pusieron agua casa por casa y ya no hubo necesidad de las pilas. Aquí por esta calle, desde arriba, allá donde está el cerro que se forma así, ahí era una quebradita. Y esa quebrada la traían por zanja. Acá llegaban y llegaba aquí a la pila. A la plaza. A la pila. Y ahí había una vieja que era genial, que era la que vendía el agua. Entonces ella tenía un chorote grandote y se lo ponía en la barriga y un tubo que era una caña brava que les fundaron y por ahí llenaba su tierra y la llevaba. Ella era la que surtía de agua todo el pueblo. Claro que el pueblo era chiquitico comparado con lo que es hoy en día, pero ese era el acueducto. Pero estamos hablando de los años 45 más o menos al 50. Al 50, sí. Ese era el tiempo en que fue así. Que esta señora llevaba el agua a domicilio y había, no solo ella, sino venían también otros a cargar, pero su negocio era ese. Su chorote, ese era genial. Y a mí me fascinaba ponerle cuidado cómo lo cargaba. Ay, no. Me acuerdo que en Mesopotamia allá era el agua, pero para venderla, mejor dicho, para surtir acá. Y de esa quebrada donde se ve este cerro, allá bajaba otra y esa venía aquí y era la que llegaba a la pila. Sí. Había un tanque arriba del parque, subiendo un poquito, ahí había un tanque grandote en el suelo, en el piso, y ahí iba la gente a cargar. Sí, sí. Pero todo era por zanja. Es que el pueblo realmente era muy pequeño. Mejor dicho, el tamaño era grande, pero la cantidad de gente era muy poca. Muy poca. Entonces ahí, aquí era allá Chepina, se llamaba la tía Rojas Pinilla. Era una vieja solterona, sola vivía ahí. Mejor dicho, ni para qué acordar. Después ya fue cuando llegó Rojas Pinilla, llegó todo, entonces cambió todo. Antes del empedrado había luz eléctrica, pero únicamente por las tardes, porque por la noche no únicamente era de noche. En el día no había luz. La gente se aglomeraba en la plaza a oír las noticias. Y fue la primera experiencia de modernizar la luz acá en Villa de Leyva. Toda la gente nos aglomerábamos en la plaza por la tarde, a las 5:30 de la tarde, a oír las noticias del país y de Bogotá. ¿Y dónde ponían el radio o cómo era que escuchaban la noticia? ¿En dónde estaba el radio? Mire, había un radio que creo que era del municipio. A todas estas ya se hizo de noche.
Es que por estos lados anochece rapidito, mi amo. Sí, ya lo veo. ¿Y a qué hora se encienden aquí las luces, Rosita? ¿Luces? Ave María Purísima. ¿Y eso de cuándo por estos montes? ¿Cómo? ¿Y entonces con qué se alumbran de noche? Pues en la enramada de la cocina con las llamas del fogón. Y de aquí para adentro, pues con las velitas de cebo que traigan los pasajeros. Estamos aviados. Total, una noche a oscuras. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeté, doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! Aló colombianos en el exterior, aló colombianos en el exterior, aló colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, año entre las 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído en Lima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá, al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su comité ejecutivo. El Comité Ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes ciudadanos liberales: doctor Adán Arriaga Andrade, doctor Gerardo Molina, doctor Jorge Salamea, don Rómulo Guzmán y Carlos Restrepo Piedrahíta. No es cierto que el ejército esté con el gobierno conservador. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio para que la motorización del ejército abaleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá, el ejército se rebeló y está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Restaurar. Dícese de reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Después de sus estudios de arte en Francia, el maestro Acuña se dedicó a ver con ojos de colombiano nuestra historia y patrimonio cultural. Vivió todo el siglo XX y dejó parte de su inmensa cosecha en Villa de Leyva, donde intervino de manera afortunada y desafortunada la mayoría de los espacios y edificios públicos y conventuales. Muchos villaleivanos se duelen de lo que pasó con estas obras, especialmente con la Plaza Mayor. Aquí transcribimos el testimonio de su propia experiencia, citado en el libro inédito Memoria Histórica e Imaginarios de Villa de Leyva. Abro comillas.
Cuando yo vine a restaurar aquí, el Consejo Municipal me pidió un memorando de lo que, en mi concepto, se podía hacer para mejorar el pueblo, y eso me valió que me tuviera yo que salir de aquí cuanto antes, porque entre otras cosas yo decía que la plaza, de acuerdo con las leyes de Indias con las cuales se había construido esta ciudad, debía ser despejada para poder efectuar en ella una serie de actos, como los mercados públicos, las procesiones, las corridas de toros, y eso que no decía de las elecciones, porque andaban en el rey de España. Entonces yo les dije, lo primero es quitar de la Plaza Mayor todos los árboles que se han sembrado, y me preguntaron si los bugambiles también, porque había unos hermosísimos frente a la casa de don Juan de Castellanos. Y yo dije, todos, porque la plaza debe ser empedrada y nada más que en el centro una fuente, que estaba tapada completamente por unos olivares. Y por eso la gente se me echó encima con lo de los árboles y dijeron que yo había venido a hacer un mal espantoso. Cierro comillas. Y la plaza quedó así. Se hicieron intentos por repoblar los campos con el trigo de fama continental. Se le trabajó a la propagación del olivo, la producción del dividivi, el ajo, la cebolla y la explotación de algunos minerales como el yeso y el mármol que inició el consorcio IFI, Pacini, Granitos y Mármoles. Había unos españoles que vinieron acá, que eran los Navajas, y se radicaron en las veredas de Villa de Leyva, sobre todo hacia el lado de Cane. Se sembraba el trigo más que todo ahí al lado de acá de Villa de Leyva, las veredas cercas a la población. O sea, en el Cárcamo, por ejemplo, en la finca del Cárcamo se sembraba trigo, cebada y maíz. Y en la parte fría, hacia el norte de Villa de Leyva, había otros cultivos de clima frío, como papa y otros cereales. Y el trigo era lo que se sembraba acá nomás, era la fuente de entradas. Era trigo y todo el mundo sembraba trigo y era arando con bueyes. Yo me acuerdo de eso, me fascinaba ir a mirar los bueyes. Y ahí sembraban el trigo y vendían, y aquí en la plaza en los sábados sacaban a vender eso y maíz. Bavaria ayudaba con prestar la semilla para hacer los cultivos de cebada y eran cultivos de cebada, de trigo, de maíz y frijol. Eran especialmente los cultivos de esa época. Es que aquí hubo tiempo que se sembraba trigo en cantidades. Me acuerdo yo que era lleno de mata la mitad de la playa y de ahí para acá era el trigo. ¿Sí? Todo lleno de costales llenos de trigo para vender. Aquí en la parte alta habían ventas de pan, tiendas donde vendían el pan. Entonces uno iba y lo compraba allá, o iba por la parte de arriba, hay una casa donde producían el pan, y usted iba y lo compraba allá. Entonces ahí le vendían a usted lo que quisiera. ¿Pero arriba en dónde? ¿En el Parque Nariño? Pero entre el parque y la otra cuadra, en la mitad de la cuadra, ahí era donde, ¿cómo le digo yo? La panadería más grande que existiera esa. Justamente ahora, en el 2021, en este lugar, la panadería Astral produce panes de excelente calidad. Resobada y cachona eran las mogollas. Y el pan, ¿cómo llamaba ese? ¿Pan de agua? ¿Le decían? Ah, pero había uno, sí. ¿Cómo es el pan de agua? Es que eso era que no le echaban grasas. Mi nombre es Antonio Costor Robles. Yo nací en 1925 en la vereda de Montesuárez de Arcabuco, o sea, soy de origen campesino. En los años 50 y 60 trabajó mucho un señor, Guillermo Camacho Gamba,
apellido italiano, Gamba, en una finca muy importante, y ahí se hizo la colección más grande que tiene Colombia, de unas 45 o 50 variedades traídas de distintos países de Europa, de España, de Italia, de Portugal, también de Estados Unidos, de Chile, de la Argentina. De casi todas partes del mundo llegaron aquí árboles para la investigación que hubo en esa época en que se determinó cuáles eran las variedades que se adaptaban aquí a nuestro clima, que fueron la Picual español, la Cordovil, Passareira, que eran portugueses, Maural y Cobracosa, también portuguesas, fueron las que mejor se adaptaron. Pero ya había otras variedades, las que habían llegado de Sevilla, que se venían cultivando desde hace ya mucho tiempo, y que esas variedades se fueron abandonando, pero nosotros aquí en esta finca las hemos recuperado y las tenemos acá en producción para propagarlas. Esa finca que me cuenta el señor Gamba, ¿dónde quedaba? Más o menos cómo era. ¿Usted se acuerda de esa finca, el paisaje que tenía, la actividad, cómo era más o menos? Sí, esa finca, ¿cómo se llamaba? El señor Guillermo Camacho Gamba, está por la carretera que va hacia Santa Sofía. Aquí, ¿quién introdujo el dividivi? ¿Usted sabe o se acuerda quién intentó producir industrialmente, digamos, o cultivos de dividivi? Sí, había unos dos antioquachos, Farcio, Cabo y compañía, que eran los que compraban el dividivi y ellos lo exportaban. Había plantas, la mayor parte silvestre, pero había otra parte que había una compañía que compraba y cultivaba el dividivi y compraba desde luego el fruto, ¿cierto? El fruto, sí. ¿Cuántos años tenía usted más o menos? ¿Se acuerda cuando usted vio los cultivos, veía toda esa producción? Sí, yo estaba muy joven. Muy joven, como que... Sí, yo tenía por ahí 15 años aproximadamente, sí. Aquí hubo minas donde se explotó el yeso intensivamente, ¿verdad? Aquí hubo bastante. ¿En qué época? El yeso, ¿en qué año? Mire, eso sí era en 1930, por ahí, 30 al 40. Eso era en las lomas, más que todo, recogían el yeso, y entonces había una compañía que lo compraban aquí y lo llevaban para Bogotá. El yeso duraron aquí por lo menos 35 años explotando yeso. El yeso se explotaba era en esta parte de Villa de Leyva hacia abajo, o sea, hacia Sutamarchán y hacia Santa Sofía. Era cerca al convento del Santo Exiomo. Yo me dediqué a los cultivos, más que todo agrícolas, que era el ajo, la cebolla sobre todo, que todavía se cultiva cebolla, sí. Y estamos empezando a repetir esta historia. Se necesita mayor conciencia de parte de los gobernantes y de la población para recuperar esas huellas que son patrimonio invaluable. ¿Cómo es posible que aún no nos demos cuenta que tenemos una ventaja diferencial con la mayoría de los municipios de Colombia y que esta condición privilegiada le sirve al turismo del que pretendemos vivir? En el próximo programa, siglo XIX en una aldea que duerme en la gloria de su pasado. Numeral Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador, línea 5.
procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la memoria cultural, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía de Villa de Leyva Somos Todos y la emisora comunitaria Villa de Leyva Estéreo. Agradecemos la colaboración de La Selva Ecolab en esta producción de Los Lenguiligeros, realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Topémonos el próximo viernes, sus mejores 30 minutos.